El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Vamos a continuar, hermano, con los estudios. Hoy vamos a hablar de un tema que, como a todos nos pasa, hermanos, después de tanto, se puede decir, de tanto ataque, de tanto estar que el enemigo quiere poner, llega la bendición del Señor a cada uno de nosotros. Vamos a hablar de un tema llamado David proclamado rey de Judá. Como hemos visto en los temas anteriores desde Samuel, cómo David iba siendo preparado para el propósito que tenía, el propósito de ser rey. Era un legado que me imagino que el Señor lo escogió porque sabía que él iba a poder. Porque un legado, imagínense, ser rey de un pueblo y tener que echarse, como dicen, la carga al hombro para... Debería estar bien preparado David para lo que vendría. ¿Por qué? Porque él sería la cabeza de todo el pueblo antes de Dios. Sería el Señor primero, después David y después el pueblo obedeciendo. En este día, hermanos, vamos a hablar del tema David proclamado rey de Judá. Vamos a hablar de David y su ungimiento como rey solamente de Judá. Después se va a ir explicando y vamos a ir entendiendo conforme vayamos desarrollando la lección de este día. Vamos a empezar con 2 de Samuel 2:1. Dice así: Después de esto sucedió que David consultó al Señor diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo: Sube. Y David dijo: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Como vemos, hermanos, David ya había pasado un buen tiempo desde que empezó él a consultar al Señor y lo seguía haciendo. No se olvidaba de dónde venían sus bendiciones, de dónde venían sus victorias. Él seguía consultando al Señor para cada cosa que iba a emprender. Consultaba, ¿por qué? Porque confiaba que el Señor le daría la respuesta que él buscaba. David seguía pidiendo dirección al Señor en su camino. ¿Qué mejor piloto que nuestro Salvador, el león de la tribu de Judá? ¿Qué mejor piloto, hermanos, para nosotros ser conducidos que nuestro Rey? Ya que su palabra dice que alejados de él nada podemos hacer. David y su familia seguían las órdenes del Maestro. Unidos, la unión hace la fuerza. No sé quién dijo esa frase, pero la unión hace la fuerza y es verdad. David seguía consultando al Señor, hermanos. ¿Para qué? Para cada cosa que emprendiera, el Señor le dijera ve o no vayas. Nosotros, hermanos, cada cosa que vamos a emprender debemos de consultársela primero al Señor. Se han oído los testimonios aquí de que Dios ha contestado cada cosa que le han preguntado, cada cosa que le han dicho: Señor, es de tu voluntad. Y el Señor ha respondido. Qué gran testimonio el de la hermana que vino hoy a visitarnos. Imagínense, 2 derrames cerebrales. No estamos hablando de chicles, como dicen. Estamos hablando de algo serio, pero el Señor ha sido bueno y le damos la gloria y la honra a Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Eclesiastés 4:12 dice: después de oír, la unión hace la fuerza. Este es uno de los versículos, hermanos, que lo he usado muchas veces y lo voy a seguir usando porque dice: uno solo puede ser vencido, pero 2 podrán resistir. Y además, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Uno solo puede ser vencido, pero 2 podrán resistir. Y la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Qué quiero decirle, hermano? Que unidos hacemos más que desunidos. Podemos seguir adelante unidos más, porque si uno se aparta, como dicen, si un cachorro se aparta de la manada, están ahí las llenas y todos atentos a llevárselo. Pero 2 podrán resistir. Además, el hilo de la cuerda de 3 hilos no se rompe. Hay una promesa para mí y para ti que hemos creído en la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesús
y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Señor es bueno, hermanos. Dice, está en Hechos, pero no recuerdo dónde, pero sí sé que está en Hechos. Es una promesa que el Señor nos ha prometido, que creamos en Él y seramos salvos nosotros y toda nuestra casa. Vamos a continuar, hermanos, con 2 de Samuel 2, del 2 al 3. ¿Alguien lo puede leer? ¿Sí hay micrófono? Oh, sí. Amén, brother. Amén. Así es el nombre del Señor Jesús. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él había estado, cada uno con sus familias, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice? David subió allá y también sus 2 mujeres. ¿Cómo empezábamos el versículo? Diciendo la unión. David no subió solo, sino que fue acompañado de su familia, de sus mujeres, y habitaron en la ciudad de Hebrón. Y dice, no solo él, cada uno seguía. Cada uno de nosotros, hermanos, dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Y también dice que si es mejor estar uno solo que se esté, pero si no se puede, no se esté. La unión hace la fuerza. Son 2 mejor uno. Sí, así dice, hermanos. Son 2 mejor que uno. David subió con toda su familia y consultaron al Señor y habitaron en las ciudades de Hebrón. Fíjense, después de tanta lucha y sacrificio, había llegado la recompensa para David. ¿Cuánto no pasó David con el rey Saúl, con guerras, andando para allá y para acá? Andaba como dicen aquí a veces, una palabra que se usa, andaban, no, andaba como dicen, como sin rumbo fijo. Ahí así, disculpen, se me fue. Andaba para arriba y para abajo, pero ¿por qué? Porque había sido perseguido por el rey Saúl, lo atentaba, mas él seguía confiando en el Señor. ¿Qué no pasó David, hermanos? Es uno de los que se habla aquí en la palabra. Pablo de Sarlo, Pablo, ya se me está olvidando el español. Él también pasó mucho y David se puede tomar como un ejemplo. Gloria a Dios. Como un ejemplo, hermanos. Él también pasó muchas cosas antes de ser rey de Israel. Después de tanta calma, después de tanta lucha y sacrificio, había llegado la recompensa. Al igual nos pasa a nosotros. Después de tanta tormenta, llega la calma. Había llegado la recompensa para David, sería ungido rey de Judá. Vamos a verlo. 2 de Samuel 2:4 dice: vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Y avisaron a David diciendo: fueron los hombres de Jabes de Galad los que sepultaron a Saúl. Fíjense, hermanos, llegó David y vinieron los hombres de Judá y lo ungieron como rey. ¿Qué le dijeron? Tú vas a ser nuestro rey. Y lo ungieron, lo escogieron. ¿Por qué? Porque vieron algo en él o habían escuchado algo de él. No se dice ahí, pero yo me imagino que decían: David, el guerrero, el que venció a Goliat, el que mató a sus 10,000, el canto que tiene. David, a pesar de haber tenido a Saúl, un hombre temeroso de Dios, lo escogieron. ¿Por qué? Porque había algo que les llamaba la atención. Y decían: nosotros queremos a él para rey. ¿Cuántos de nosotros no queremos alguien que lleve, o nosotros lo escogemos y decimos: ve tú, porque hemos visto cualidades? No vamos a hablar ahorita como de la iglesia, pero sí se puede tomar ese tema. Pero en otras cosas, como un equipo de fútbol, hay un capitán. Lo escogen, ¿por qué? Porque le ven algo diferente, un liderazgo, algo que tal vez le levanta el ánimo, tal vez esa persona que, como dicen, enciende el fuego antes de que otro lo encienda.
el que está dispuesto ahí. Yo pienso que eso vieron en David y por eso lo escogieron rey de Judá. Aquí David es ungido solamente sobre la tribu de Judá. Más adelante veremos cuando es ungido sobre todo Israel. Esto lo tenemos que entender claro, hermanos. Es ungido solamente sobre Judá. Después, más adelante, en el capítulo 5, creo, es ungido sobre Israel. Siempre se ha dicho esto y se seguirá diciendo. La palabra lo dice: no te canses de hacer el bien. Al que obra bien, bien le va. Amén. Alabe al Señor, hermano, porque Él es bueno. Gloria a Dios. Fíjense lo que hicieron los hombres de Jabes, de Galad. Le llegaron avisos a David diciendo que ellos habían sido. ¿Qué pasa cuando tú das un aviso que es bueno? ¿Te agradecen? Sí. ¿Por qué? Porque estás llevando algo que a lo mejor estaban esperando escuchar a alguien, o estás llevando una buena notificación, no como vimos la semana anterior. ¿Qué pasó con el que se quería enaltecer? ¿Se acuerdan? Le dieron cuello, ¿ah? La guillotina. No se crean. Bueno, lo mataron. ¿Por qué? Por querer enaltecerse y querer recibir algo a cambio, en vez de poder haber dicho la verdad simple y sencillamente. Pero él quiso meterle, como dicen, de más, esperando que iba a recibir algo para atrás. Pero ¿qué le pasó? Pues le pasó lo mismo. Fíjense lo que pasa aquí en 2 de Samuel 2, 5 al 7. ¿Alguien lo puede leer? David agradecido por lo que hicieron los de Jabes de Galad. Jabes de Galad. Amén, bro. Amén. Y David envió mensajeros a los hombres de Jabes de Galad a decirles: benditos seáis del Señor, porque habéis mostrado esta bondad a Saúl, vuestro Señor, y lo habéis sepultado. Ahora que el Señor os muestre misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Fortaleced pues vuestras manos y sed valientes, porque Saúl vuestro Señor ha muerto, y la casa de Judá me has ungido rey sobre ellos. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, bro. ¿Qué pasó? Fíjense qué bendición les mandó el rey. Imagínense la bendición, ya era rey. ¿Cómo iba a contar para ellos? Bendito seas del Señor, porque habéis mostrado bondad a Saúl vuestro Señor, y lo habéis sepultado. Cuando alguien te regala algo en agradecimiento, o muchas de las veces no puede ser que te regale algo, simplemente tú le dices Dios te bendiga, es una gran bendición que le estás dando a Él. ¿Por qué? Porque Él se está mostrando contigo agradecimiento, te está dando algo bueno. ¿Y tú qué le das a cambio si no tienes nada? Le das la bendición del Señor. Pedro le dijo al cojo que estaba fuera del templo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre del Señor. Le dio la unción que el Señor le había dado, el poder que está escrito en el libro de los Hechos. Gloria a Dios, aleluya. Dice: ahora que el Señor os muestre misericordia y verdad, yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Fortalecer vuestras manos y ser valientes. Fíjense, le dijo el Señor: muestre misericordia y verdad, y yo también haré esto que vosotros habéis hecho. Desde los tiempos antiguos, la heredad de los padres pasa a los hijos. Todavía pasa, ¿verdad? O a veces se da, sí, ya. Por eso no le puse desde los tiempos antiguos, porque ahorita ya, que nos escucha, que pleitos, que porque me tocó el pedazo de la yarda o cosas así. Gloria a Dios, hermanos. Dice, fíjense este dato: en Europa existe esto todavía, que los hijos de los reyes pasan a ocupar el lugar de los padres. ¿Sí sabían eso? En España y en Inglaterra, los hijos, solamente en esos dos países, hermanos, los hijos de los reyes pasan a ocupar el lugar cuando el rey muere. En España e Inglaterra. Dice, todavía esto pasaba en la palabra de Dios, que los hijos de los reyes pasaban a ocupar el lugar de los padres. Aquí la palabra lo afirma mismo: el hijo de Saúl sería el sucesor de su padre.
David solamente había sido ungido sobre rey de Judá, pero ¿quién iba a quedar sobre rey de Israel? Vamos a verlo. Isboset, proclamado rey de Israel. Guerra entre David y la casa de Judá. Segunda de Samuel 2, del 8 al 10 dice, fíjense esto: pero Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, había tomado a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim, y le hizo rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Fíjense, Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. La casa de Judá, sin embargo, siguió a David. ¿Sí entendimos esa parte? Otra vez, otro conflicto. ¿Por qué? Porque iba a haber 2 reyes. Uno para acá y otro para acá. Como es el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Los ejércitos de Dios contra los ejércitos del diablo. Siempre ha sido así, hermanos. Voy a contar un chiste, hermanos, y no se vayan a ofender. Me gusta contar anécdotas y parábolas, pero conforme a la palabra, no saliéndome del tema, right? Escuchen, hermanos. A lo mejor muchos ya lo saben, pero es para romper el hielo poquito. David era salmista, era músico. Dice la palabra que era el mejor que había en ese tiempo. Alguien de los que conocemos música sabemos que hay notas mayores y menores, ¿sí? Mayor y menor, positivo, negativo. No voy a decir en todo que es casi hay un paralelo, sino que en algunas cosas, pero le voy a contar esto. ¿Alguien sabe aquí cuál fue el peor músico de la Biblia? El peor músico de la Biblia. Si lo saben, no lo digan. ¿No? Labán. ¿Sí saben quién es Labán? Fíjense por qué. El suegro de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob le pidió la mayor y él le dio la menor. Aleluya, alabe al Señor, hermano, porque Él es bueno. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Es nomás un chiste, hermanos, para romper el hielo, ¿ok? Gloria a Dios. Dice, la fidelidad como el perro sigue a su amo. Es un ejemplo. Así debemos ser nosotros, fieles a nuestro Salvador. No es fácil, pero tampoco es imposible. El Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. Como toda obra empieza desde abajo, así empezó el reinado de David. Poco a poco, es como nosotros, vamos de gloria en gloria, como la aurora, aprendiendo cada día. Así es como debemos ir, hermanos, de gloria en gloria, aprendiendo como la aurora, dice la palabra, creciendo y creciendo. Todos empezamos desde, como dicen, la etapa de la vida es crecer, nacer, crecer, desarrollarse y morir. Empieza uno caminando, no empieza corriendo, ¿verdad? Así empezó el reinado de David, empezó desde abajo, desde abajo. Cuando se va a emprender una obra, se empieza siempre desde abajo. Una casa no la puedes empezar si no hay cimiento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Aleluya. Fíjense lo que dice aquí en 2 de Samuel 2:11, dice, el tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue 7 años y 6 meses. Empezó su reinado durando 7 años y 6 meses, pero empezó que desde abajo. ¿Por qué? Porque Isboset reinaba casi sobre todo el territorio. Solo sobre Judá estaba reinando. Y los de Judá, ¿qué eran? Fieles hacia David. ¿Por qué? Porque sabían que ellos debían respetar al rey que ellos habían escogido, y sobre todo porque sabían que el Señor estaba con ellos. Fíjense este dato, hermanos. Es sorprendente ver cómo desde antes ya existían las discordias. ¿Alguien sabe qué es una discordia? Situación de enfrentamiento o disputa entre personas o grupos debido a una falta de acuerdo en las opiniones o deseos. Fíjense, es lo mismo que pasa hoy en día. Un desacuerdo lleva a una discordia. Si no hay un acuerdo,
con una persona o con otra va a llegar a una discordia. ¿Y qué va a pasar? Un conflicto, una guerra, se va a venir. Yo ya no estoy de acuerdo, se jala una gente para allá o otro. No, que no, y siguen a uno así. Desde los tiempos antiguos, hermanos, se ha visto esto, una discordia. Y hoy en día es lo mismo que pasa. ¿Por qué? Porque no nos queremos poner de acuerdo, o simplemente no se comparten las ideas, o a lo mejor unos dicen, no, pues yo no la hago, soy de Pedro, soy de Saulo, soy del Señor. Pero desde los tiempos antiguos se veía eso. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 2, 12 al 17. ¿Alguien lo puede leer? Amén, Jenny. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Así es, gloria a Dios. Aquel lugar se llamó Helcat Hazaraín, que significa campo de filo de espada. ¿Qué sucedió, hermanos? Una contienda. ¿Por qué? Porque unos estaban de aquel lado, otros de este, y dijeron: levántense y compitan. Fíjense. Levántense y compitan, y dice que murieron. ¿Todo por qué? Porque era un escuadrón diferente contra otro escuadrón. Empezó la batalla otra vez, desde lo que había pasado, empezó otra vez lo mismo. Por eso aquel lugar fue llamado campo de filo de espada, el cual está hasta este día. Ahí los hombres, la batalla fue muy reñida, y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados delante de los siervos de David. ¿Por qué fueron derrotados ellos? Porque la cobertura del Señor, hermanos, estaba con ellos. La cobertura del Señor se extendió en los hombres de David, que salieron victoriosos en aquella batalla. Fíjense este dato. Como aquella ocasión cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, y Lot alcanzó misericordia. ¿Es verdad? Fíjense hasta dónde se extiende la cobertura del Señor cuando hay un justo. Cuando hay alguien que le ora. Los padres, cuando oran por sus hijos, este es un dato importante. Sus hijos llevan su cobertura, porque es algo tan poderoso eso, hermanos, de los padres que oren por sus hijos. Pero también cuando un padre maldice a su hijo, es una maldición muy fuerte. Eso se ha aprendido porque se ha visto aquí en la palabra. Hay un caso, hermanos, aquí en la palabra, no recuerdo exactamente dónde, donde una hija la maldicieron sus padres y quedó estéril por siempre. Después se va a ver, voy a buscarlo y ya después les doy datos, pero nomás eso les quiero decir. Pero una cobertura de una madre o de un padre hacia sus hijos es algo tan poderoso, hermanos, que alcanza hasta terceras y cuartas generaciones. Cuando llegas al Señor, se rompe toda esa maldición que se ha traído generacional, enfermedades, idolatría, todo, hermanos, se rompe. ¿Por qué? Porque el Señor empieza algo nuevo, un reinado nuevo como David desde abajo. Empieza algo nuevo para tu vida, para tu familia. ¿Por qué? Porque has cortado toda maldición y el Señor te ha dado una nueva vida, una nueva expectativa, una nueva vida para seguir adelante.
el Señor le ha dado una nueva oportunidad a la hermana que vino aquí por algo, porque el Señor tiene grandes planes para usted. Lo creemos y sabemos que el Señor es bueno. Alabe al Señor, hermano, porque Él es bueno. La palabra es una espada de 2 filos, corta parejo. Es el arma que Dios nos ha dejado para toda ocasión. Fíjense esta imagen está muy... Ahí está. Déjenla pongo aquí porque no quiero voltear para allá. Por eso me traje mi teléfono, para estar viendo aquí y viendo allá. Fíjense esta imagen, hermanos, me llamó mucho la atención. A lo mejor muchos ya la han visto. Biblia, números de emergencia. El mejor 911 que hay. Cuando se sienta turbado, Juan 14. Fíjese. Cuando se sienta amenazado, Salmos 27. Cuando usted ha pecado, Salmo 51 con el que empezamos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Cuando esté en peligro, Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿No lo sabemos? El que habita la vida. Fíjense de lo que estamos hablando, de la cobertura del Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando necesita alimentar su fe, Hebreos 21. Cuando emprenda un viaje, Hebreos 11, sí. Sorry, no traigo lentes. Cuando el Salmo 23, oh sí, discúlpeme. A ver, gloria a Dios. No quería predicar con lentes, pero gloria a Dios. Ok, vamos en el Salmo 23. Cuando se sienta solo y con miedo, ahora sí, el Señor es mi pastor. Amén, ¿verdad? Cuando necesita alimentar su fe, Hebreos 11. Cuando emprenda un viaje, Salmo 121. Cuando necesite valor para emprender algo, conocidísimo, Josué 1:9, ¿qué dice? Seas valiente, no temas ni te acobardes, porque yo estaré contigo todos los días, como estuve con Moisés. Cuando piense en invertir y sus retornos, Isaías 55. Cuando esté perdiendo la confianza en la gente, fíjense 1 Corintios 13. ¿Cuál es el del amor? Así es, ¿verdad? Cuando sienta preocupación, Mateo 6, 19, 34. Este es muy importante. El secreto de la felicidad, consejo de Pablo. Colosenses 3, 12 al 17. ¿Qué dice abajo? Disponible 7:24 a 24:7. No requiere teléfono, solo envíe su petición al cielo. Solo ore y lea la palabra y el Señor responderá. El mejor 911 que hay, hermanos. Alábele al Señor porque Él es bueno. Déjame quito los lentes porque estoy hablando de Face y me los pongo, ¿verdad? Gloria a Dios. Así, hermanos, acabamos de ver esa imagen. Wow, que cuando estemos pasando por alguna de estas cosas, recordémonos de esa imagen. Y la palabra nos da todo lo que estemos buscando, hermano. Toda respuesta se encuentra ahí. Pero debemos de escudriñar para conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dice, cada uno de nosotros está asignado para una obra y un propósito. Tal vez todavía no sepamos, pero con el tiempo iremos comprendiendo. Los discípulos, hermanos, iban siguiendo al maestro, pero no entendían tal vez en ese momento su llamado hasta que el maestro les abrió el entendimiento. Y dijeron, hemos comprendido ahora de lo que tanto nos hablabas. El eunuco que iba pasando leyendo el libro de Isaías, ¿qué le dijo Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Fíjense. Es muy importante, hermanos, ser dirigidos por medio del Espíritu Santo para saber qué estamos leyendo, para nutrirnos nuestro espíritu, para comprender las Escrituras, para agarrarle sabor, para echarle sal, pimienta y comernos la palabra. Como Ezequiel, que se comió el rollo y entendió, habló todo. Amén. Alaba al Señor, hermano, porque Él es bueno. Gloria a Dios. Así, hermanos, 2 de Samuel 2, 18 al 21.
¿Alguien lo puede leer? No traigo lentes, ya lo vi. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaban ahí los 3 días hijos de Sarbia. Estaban ahí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Y Asael era tan ligero de pies como una gacela del campo. Y persiguió Asael a Abner y no se desvió ni a derecha ni a izquierda de ir tras Abner. Y miró atrás Abner y dijo: ¿eres tú, Asael? Y él respondió: yo soy. Abner le dijo: desvíate a la derecha y a tu izquierda, apodérate de uno de los jóvenes y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quería dejar de perseguirlo. Así es, gloria a Dios. Fíjense qué dato aquí. Se me hizo tan curioso esto. Dice que Asael era tan ligero de pies como una gacela de campo. ¿Saben qué es una gacela? Un venado, ¿da? Fíjense, haya quedado bien, en vez de haber puesto John Deere, haya puesto Asael Deere. Gloria a Dios. Bueno, ¿sí me entendieron o no? La estampa de lo que usan los tractores, el venado, hayan puesto a Asael, porque era un venado del campo, dice, era una gacela, pero se les pasó, hermanos, gloria a Dios. Como dicen, la curiosidad mató al gato. No se sabe si era una orden o solo por su rapidez siguió a Abner. Solo se sabe, a lo mejor era ira de lo que había pasado en el campo de batalla, pero él era ligero de pies que siguió a Abner y a su ejército. Cuando alguien te advierte, ya sea tu padre o tu madre, o alguien que no hagas y sabes que estás en peligro, es mejor que obedezcas. Si juegas con fuego, tarde que temprano te vas a quemar. ¿Sí entendimos eso, ese consejo? Si jugamos con fuego, pues tarde que temprano nos vamos a quemar, hermanos, porque no se puede. No somos de los que agarran cuchillos con fuego y los avientan. Segunda de Samuel, continuamos. 2, 22, 23 dice: volvió a decir a Abner a Asael: deja de perseguirme, ¿por qué he de derribarte en tierra? ¿Cómo podría entonces levantar mi rostro ante tu hermano Joab? Pero él rehusó de apartarse. Fíjense, le dio la opción. Ya está. Por tanto, Abner lo hirió en el estómago con el regatón de lanza, y la lanza le salió por la espalda. Allí cayó y allí mismo murió. Y sucedió que todos los que venían al lugar donde Asael había caído muerto se detenían. Fíjense lo que pasó. No entendió. Le dijo: deja de perseguirme, pero él, como les dije, no se sabía si era una orden. Si era una orden tenía que cumplir hasta que supiera dónde iba a estar. Pero lo siguió y lo hirió, y ahí quedó. Jugó con fuego y se quemó, ¿verdad? Fíjense qué gran ejemplo nos da aquí la palabra. Toda la causa de lo que pasa hoy y ha pasado ha sido por el pecado. Desde el principio de la creación, todo lo que se ha visto, hermanos, que el hombre tiene que trabajar. Gloria a Dios. Que la mujer, al dar sus crías, sufre. ¿Por qué? Porque por el pecado, hermanos. Enfermedades, desastres, guerras, cada cosa que se mira hoy, y va a aumentar por toda la causa del pecado. Pero nosotros esperamos a nuestro Salvador, Padre eterno, Príncipe de paz, Emmanuel, iglesia. Emmanuel, iglesia, Dios con nosotros, amén. El libro de Isaías dice que un niño nos es nacido, que será llamado Padre eterno, Príncipe de paz, Emmanuel, Salvador, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Él viene pronto, hermanos. Así que alentados los unos con los otros con estas palabras, dijo Pablo. Gloria a Dios, gracias, Señor. Segunda de Samuel 2, 24 a 27. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Amén, China.
Joab y Abisai persiguieron a Abner, y cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Ama, que está frente a Gia, junto al camino del desierto de Gabaón. Los hijos de Benjamín se agruparon detrás de Abner, formando una sola banda, y se detuvieron en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y dijo: ¿Devorará la espada para siempre? ¿No sabes que el fin será amargo? ¿Hasta cuándo esperarás para decirles que se vuelvan de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab: vive Dios, que si no hubieras hablado, ciertamente el pueblo no se hubiera ido hasta la mañana después de perseguir cada cual a su hermano. Así es, gloria a Dios. Fíjense, por uno que dijo: ¿hasta cuándo? ¿Devorará la espada para siempre? ¿No sabes que el final será amargo? Por uno, hermanos, se solucionó el problema. Por uno que salió y habló, dijo: ya, no persigas más a los demás, son tus hermanos. Pero tuvo que haber uno, hermanos, que intercedió, que abrió, que dio frente. ¿Para qué? Para que se cortara esa batalla. Fíjense, esta escritura la puse aquí referente a esto, y así debemos de ser nosotros, hermanos. Fíjense lo que puse aquí, esta escritura, pónganle mucha atención. El libro de Ezequiel describe el deber del atalaya. El atalaya es aquel que miró el peligro y sonó la trompeta dando la indicación. El pueblo obedeció a la orden y se libraron de la espada. Pero si el atalaya mira el peligro y no suena la trompeta, ciertamente la sangre será demandada sobre él. Fíjense, el deber del atalaya. Ezequiel 33 del 1 al 9, lo voy a leer para que veamos qué es lo que dice. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre en su territorio, y lo pusiere por atalaya, fíjense, lo escogían, uno, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo oyere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, esto fue tomada por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de ciertamente morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si avisares al impío de su camino, para que se apartare de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Fíjense qué palabra, hermanos. El deber del atalaya es sonar el cuerno y decir: viene el peligro, alentados pueblo. El que oyere y obedeciere se va a librar de la espada. El que no, su sangre va a correr, porque ya escuchó. Pero si el atalaya no tocare trompeta y ciertamente pasa algo, la sangre será derramada sobre ese atalaya. Nosotros debemos de tener muy en claro esto, hermanos, que si el Señor, si vemos el peligro y no sonamos ese cuerno y llega a pasar algo, ya está nuestra conciencia que nosotros lo vimos, o que nosotros no dijimos, o cualquier cosa. ¿Pero por qué? Porque ya vimos el peligro y no sonamos el cuerno, alentados los unos con los otros, dice. Ahora miremos lo que hizo Joab. Fíjense, esto es, lo tomo, pero no me salgo del tema, sino concordando a lo que sigue de la escritura. Amén, gloria a Dios. Segunda de Samuel 2, 28 al 29.
28-29. Entonces Joab tomó la trompeta y todo el pueblo se detuvo. No persiguieron más a Israel ni continuaron peleando más. Abner y sus hombres marcharon toda aquella noche por el Araba, cruzaron el Jordán y caminaron toda la mañana y llegaron al Mahanaim. Así es, aleluya. Fíjense, conforme a lo que habíamos hablado, hubo uno que sonó la trompeta y el pueblo se detuvo y se paró. No siguieron más ni continuaron peleando. ¿Por qué? Porque se dio el aviso al que había sido encargado. Suénale y stop. Como el capitán que manda a su ejército y dice alto, o ya cuelgan banderas que ya se acabó la guerra, que ya a la casa, como dicen, vámonos. Las acciones que emprendamos ciertamente tendrán circunstancias, ya sean favorables o indeseables. Dejarán una marca hacia nosotros, buena o mala. Hubo una larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl, pero solo uno podría prevalecer. Fíjense este dato: David se iba fortaleciendo mientras la casa de Saúl se iba debilitando. El reinado de David empezó a ganar territorio. De poco a poco David empezó su reinado. Como vimos, la lección de hoy es, ¿cómo se llamó, hermanos? ¿Alguien me puede decir? David proclamado rey de Judá. Empezó su reinado de David. Pero ¿qué empezó? Empezó también la contra. Todo, hermanos, obra para bien, dice la palabra, aunque no lo entendamos, como dijo el predicador el sábado, y es un versículo que es muy cierto. Yo lo repito, yo creo casi siempre que predico, ese, de que todo obra para bien, Romanos 8:28. ¿Por qué? Porque emprendes algo y tú sabes que el enemigo no se va a quedar callado. ¿Pero qué? Uno va aumentando su fe. Es algo que nosotros necesitamos, hermanos, porque si no pasa nada, caemos en la pereza, ya no queremos hacer nada. Eso es menester, como dice la palabra, que cosas acontezcan para que el nombre de nuestro Señor sea enaltecido. Así, hermanos, denle la gloria al Señor. Y así terminamos con esta lección. Yo sé que hemos aprendido algo nuevo, hermanos, y fíjense este dato, como dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Los chistes, hermanos, let it go, como dicen, déjalos ir, son nomás para romper el hielo. Tomemos lo bueno y lo malo dejemos, hermanos. Así termino con esta de 2 de Samuel 2, 30 al 32. Dice: Joab volvió a perseguir a Abner, y cuando reunió a todo el pueblo, faltaban los siervos de David, 19 hombres, además de Asael. Pero los siervos de David habían herido a Benjamín de los hombres de Abner, a 370 hombres, fíjense, los cuales murieron. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre, que está en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche hasta que les amaneció en Hebrón. Con 19 hombres hicieron ellos, como dicen, una catástrofe contra el otro reinado. 370 murieron del otro reinado. Así, hermanos, culminamos con esta palabra. Dios les bendiga y sigamos adelante. Este fue su programa Levantando al Caído. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Dios los bendiga.